Diversidad, disidencias son sinónimos de diferencias, pero aceptarlos desde una perspectiva de género es inclusión. Ahora, género y sexualidad, en sintonía de inclusión. Ahora sí, ahí estamos, género y discapacidad en el marco del Día Internacional de la Mujer y lo que conlleva, ¿no?, la lucha y la conquista de distintos derechos que son consagrados para todos los seres humanos por distintos tratados internacionales y nacionales, pero que sin embargo, ¿no?, muchos de estos derechos son vulnerados de manera constante y, como bien decíamos, para sectores muy particulares como el de las mujeres con discapacidad, así también para las disidencias. Hoy hablar de género es también recordar un poquito el estado de situación en el que se encuentran nuestras compañeras, nosotras mismas y todas aquellas que están expuestas, ¿no?, a la cotidianidad. Acá, Flor y Fede, los voy a invitar a que vayamos a escuchar a nuestra compañera Lucía, que hoy no pudo estar con nosotros, pero que nos hace un poquitito un repaso de cómo está la situación. Así comentamos un poquito al respecto en este día tan especial. Vamos a escucharla, Lucía. Muy buenas tardes a toda la audiencia, a todo el equipo. Muy buenas tardes, Meli. Buenas tardes, Flor. Estoy muy contenta de nuevamente estar con ustedes este año en este gran espacio tan lindo y hermoso que compartimos desde hace ya varios años. Agradezco el espacio de poder compartir todo lo que tiene que ver con género, sexualidad y todos los temas que sean de interés. Qué lindo comenzar hoy en un día, en una fecha tan conmemorativa, tan importante, en el cual es importante que puedan escucharse las voces, nuestras voces de todas las mujeres, ya que hoy es el 8 de marzo. Recordemos que el 8 de marzo de cada año se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de nuestros derechos. Si vamos un poco a lo que es la historia del por qué se conmemora el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo de 1908, un suceso trascendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo. 129 mujeres murieron en un incendio de la fábrica Cotton de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declarara en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo de esta huelga se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. Tiempo después, en 1910, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908. Y después, en 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Como decíamos al principio, esta fecha es una fecha en la cual las mujeres luchamos por la igualdad y el reconocimiento de nuestros derechos. En este caso, las mujeres con discapacidad también toman un rol muy importante, ya que las mujeres lesbianas y trans con discapacidad todavía sufren una doble discriminación por su género y por su condición de discapacidad.
Aún existen los estereotipos de géneros y capacitistas y muchos mitos y prejuicios que siguen siendo violencia hacia las mujeres con discapacidad. Por ejemplo, algunos de estos mitos que todavía se encuentran muy presentes en nuestra sociedad es la de que no pueden solas. Es un mito que se cree que por tener una discapacidad no pueden solas o no pueden tener una vida autónoma e independiente por esta condición de discapacidad, que sabemos que es un mito, ya que las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad, pueden tomar sus propias decisiones, pueden decidir por ellas mismas, nadie puede tomar decisiones en su nombre o sin su consentimiento. Es decir, que la autonomía y la independencia es un derecho que debe ser garantizado, debe ser cumplido. Otro de los mitos que también se encuentra muy presente es la de la infantilización. ¿De qué hablamos cuando mencionamos la infantilización? Que se tiene a las mujeres con discapacidad como niñas eternas, que no pueden formar una familia, que no tienen deseos sexuales, que no pueden tener una pareja. O también se refleja cuando las personas tratan a las mujeres con discapacidad de manera muy sobreprotectora, de manera muy extrema en cuanto a la sobreprotección, o también cuando se refieren a ellas en diminutivo, como cuando se le habla a una niña de 5 años, por ejemplo. En este caso es importante que se sepa que todas las mujeres con discapacidad tienen derechos y tienen deseos. Las mujeres con discapacidad tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y su sexualidad libremente, como así también es un derecho acceder a la educación sexual integral y al uso de métodos anticonceptivos. Tienen derechos a acceder a todo el sistema de salud. También tienen derecho a contar con un entorno accesible. Cuando hablamos de entornos accesibles y productos accesibles, estamos hablando de que toda la información debe ser comprendida, deben estar en formatos como para que todas las personas puedan entender y comprender la información. Al momento de garantizar derechos, crear políticas públicas, en realidad para garantizar estos derechos que tienen las mujeres con discapacidad visual, es muy importante abordarlo desde una perspectiva interseccional. ¿De qué hablamos cuando hablamos de interseccionalidad? Podemos hacer un breve comentario de cómo surge este vocabulario, este concepto de interseccionalidad. Se le atribuye a la activista y académica Kimberly Crenshaw a fines de los años 80. Podemos decir también que este término nace y es más utilizado desde los movimientos feministas. La interseccionalidad es una herramienta que nos permite entender y analizar las identidades y sistemas de opresión desde un punto de vista más diverso y completo. En el caso de personas con discapacidad, por ejemplo, el género,
la edad, la orientación sexual, el origen étnico, la condición de migrante también, entre otros. Es muy importante empezar a tener esta perspectiva interseccional al momento de comprender la situación que atraviesan las personas, ya sea por lo que mencionábamos anteriormente, su identidad, raza, religión, de una manera más amplia. Bueno, y también hablando en términos más estadísticos, en la Argentina, según el Registro Nacional de Personas con Discapacidad de la ANDIS, alrededor del 45% de personas que tienen CUD, Certificado Único de Discapacidad, son mujeres. Alrededor del 40% de las mujeres que tienen CUD, Certificado Único de Discapacidad, y pensiones no tienen trabajo. También, según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2020 se identificaron 287 víctimas letales de violencia de género. De ese total de mujeres cis y o mujeres trans, travestis, víctimas letales de violencia de género, surge que al menos 5 víctimas directas de femicidio tenían algún tipo de discapacidad. Es decir, que alrededor del 2% de las víctimas de femicidios son personas con discapacidad. Esto es lo que podemos compartir con la audiencia en términos estadísticos, lo que nos dice el Registro Nacional de Personas con Discapacidad de la ANDIS y el Ministerio de Justicia de la Argentina, como para tener también conocimientos de estos datos estadísticos en cuanto a mujeres con discapacidad, que a veces también ocurren situaciones del cual no se hablan y por ello no existen datos precisos. En este caso es lo que podemos comentarles desde tomando como fuente, como página, estas entidades del país. Esto fue todo, compañeros, compañeras y audiencia de Sintonía de Inclusión. Sigamos reivindicando nuestros derechos, luchando por una real y plena inclusión de las mujeres con discapacidad en los entornos laborales, en los entornos de la salud, en la educación, en todos los lugares donde merecemos formar parte. Muchísimas gracias Meli, muchísimas gracias Flor, gracias por dejarme compartir con ustedes nuevamente los estudios de Radio Power y poder seguir hablando en los micrófonos de Sintonía de Inclusión. Mi nombre es Lucía Velázquez y nos encontramos nuevamente en una próxima columna de género y sexualidad en Sintonía de Inclusión. Ahí estaba, Lu. Entonces, muchas gracias, Lu. Un informe súper completo. Quiero recordar, Lucía es periodista y ella es referente del Consejo de Género de FAICA, de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, ¿sí? Así que tenemos una compañera ahí referente en lo que es en la materia, ¿no? Flor, ¿qué opinión te merece semejante, ¿no? Exposición de datos y de condición? Muy completo, con muchísimos datos
bastante alarmantes en algunos casos, como la cantidad de femicidios, ¿no?, de personas con algún tipo de discapacidad. Pero me quedo con esto, ¿no?, con seguir luchando por ampliación de derechos, para definir a la mujer como un sujeto con derechos, una persona con derechos, con poder de decisión sobre su cuerpo, ¿sí?, con acceso a la salud, a todo lo que tenga que ver con métodos anticonceptivos. Y también me quedo con lo que dice ella de una mujer con deseos, ¿no? También, que a veces hay que derribar todos esos mitos y prejuicios que están alrededor de las mujeres con discapacidad. Así es, Fede, hablando de mitos, ¿no?, prejuicios y deseos, psicólogo, nuestro compañero, ¿qué opinión te merece en este día? Sí, a ver, ella lo mencionaba, el trato aniñado a las personas con discapacidad. Se ve a las personas con discapacidad como seres asexuados, y esto repercute en la idea de pensarlo sin deseos y sin ningún tipo de inclinación sexual. A mí lo que más me interesa, que vos lo mencionaste al inicio y que Lucía lo mencionó, es el gran aporte y el uso de la interseccionalidad en todo lo que tiene que ver con el estudio y con el desarrollo de políticas a la hora de hacerlas, ¿no? El pensar a la mujer, no es lo mismo una mujer de Capital que una mujer de Jujuy, o una mujer de Santa Cruz, o una mujer de La Pampa. No es lo mismo una mujer de Capital con discapacidad, no es lo mismo una mujer de Capital migrante. Entonces es importante que se tenga en cuenta este punto de interseccionalidad a la hora de desarrollar políticas para hacer políticas de derecho y que puedan alcanzar todos los derechos. Tal cual, Fede, creo que ese es un concepto digno de desarrollar, ¿no? Pienso en las próximas columnas, la interseccionalidad y lo que conlleva dentro de los distintos estudios que hay en el área de investigación y demás. Así que nos quedamos con esto, nos quedamos con el valor de la mujer como sujeto activo en nuestra sociedad, como un sujeto de derecho, ¿no? Y con todas las disidencias e identidades diversas con las que hoy convivimos, por suerte, ¿no? Nos vamos a una tanda, Flor, ¿te parece? Por supuesto. Vamos a una tanda.